Luisa Picarreta, volumen 3, parte 5 de 7, 365. Abril 25, 1900. La pureza en el obrar es luz. 1. Encontrándome fuera de mí misma y no encontrando a mi dulce Jesús, tuve que girar mucho para ir en busca de él. Al final lo he encontrado en brazos de la reina mamá tomando la leche de su pecho, y por cuanto yo le decía y hacía, parecía que no me prestaba atención, más bien ni siquiera me miraba. ¿Quién puede decir la pena de mi pobre corazón al ver que Jesús no me hacía caso? Después de haber dado rienda suelta a las lágrimas, teniendo compasión de mí, ha venido entre mis brazos y ha derramado en mi boca un poco de esa leche que había chupado de la mamá reina. 2. Después de esto he mirado su pecho, y tenía una pequeña perla, tan resplandeciente que investía de luz la humanidad santísima de nuestro Señor. Entonces, queriendo saber el significado, le he preguntado a Jesús qué cosa era esa perla, que mientras parecía tan pequeña expandía tanta luz. Y Jesús: 3 es la pureza de tu sufrir, porque aunque es pequeño, pero como sufres solo por amor mío y estarías dispuesta a sufrir más si yo te lo concediera, esta es la causa de tanta luz. Hija mía, la pureza en el obrar es tan grande, que quien obra con el único fin de agradarme a mí solo, no hace otra cosa que mandar luz en todo su obrar. Quien no obra rectamente, aun el bien, no hace otra cosa que esparcir tinieblas. 4. Entonces he visto en el pecho de nuestro Señor, y tenía un espejo tercísimo, y parecía que quien caminaba rectamente quedaba todo absorbido en ese espejo, quien no, quedaba fuera, sin que pudieran recibir ninguna marca de la imagen del bendito Jesús. Ah, Señor, tenme toda absorbida en este espejo divino, a fin de que ninguna otra sombra de intención tenga yo en mi obrar. 366. Mayo 1, 1900. Frutos de la cruz. 1. Habiendo recibido la comunión, mi dulce Jesús se ha hecho ver todo afabilidad, y como parecía que el confesor ponía la intención de la crucifixión, mi naturaleza sentía casi repugnancia de someterse. Entonces mi dulce Jesús, para animarme, me ha dicho: 2. Hija mía, si la Eucaristía es garantía de la futura gloria, la cruz es desembolso para comprarla. Si la Eucaristía es semilla que impide la corrupción, y es como esas hierbas aromáticas, con las que ungiéndose los cadáveres no se corrompen, y dona la inmortalidad al alma y al cuerpo, la cruz la embellece y es tan potente, que si hay deudas contraídas ella se hace fiadora, y con mayor seguridad hace que se le restituya la escritura de la deuda contraída, y después de que ha satisfecho todo adeudo, con ello forma al alma el trono más deslumbrante en la futura gloria. Ah, sí, la cruz y la Eucaristía se alternan juntas, y una obra más potentemente que la otra. 3. Después ha agregado: la cruz es mi lecho florido, no porque no sufriera dolores atroces, sino porque por medio de la cruz daba a luz a tantas almas a la gracia, veía brotar tantas bellas flores que producían tantos frutos celestiales, así que viendo tanto bien, tenía para delicia mía aquel lecho de dolor y me deleitaba de la cruz y del sufrir. También tú, hija mía, toma como delicias las penas y deleítate de estarte crucificada en mi cruz. No quiero que temas el sufrir, como si quisieras obrar como holgazana. Ánimo, obra con animosidad y exponte por ti misma al sufrir. 4. Mientras esto decía, veía a mi buen ángel que estaba preparado para crucificarme, y yo por mí misma he extendido los brazos, y el ángel me crucificaba. Oh, cómo gozaba el buen Jesús de mi sufrir, y cómo estaba yo contenta, porque podía dar gusto a Jesús siendo un alma tan miserable. Me parecía que fuera un gran honor para mí el sufrir por amor suyo. 367. Mayo 3, 1900. Fiesta la cruz en el cielo. 1. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía todo el cielo sembrado de cruces, pequeñas, grandes, medianas. Las más grandes, más resplandor daban. Era un encanto dulcísimo el ver tantas cruces que embellecían el firmamento, más resplandecientes que el sol. Después de esto pareció que se abría el cielo y se veía y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente.
Oh, cómo se estimaba en esa bienaventurada morada la cruz y a quien más había sufrido. Mientras esto veía, una voz ha resonado por todo el empíreo que decía: si el Señor no mandase las cruces sobre la tierra, sería como aquel padre que no tiene amor por los propios hijos, que en vez de querer verlos honrados y ricos, los quiere ver pobres y deshonrados. 3. El resto que vi de esta fiesta no tengo palabras para explicarlo, lo siento en mí pero no sé manifestarlo, por eso hago silencio. 368. Mayo 9, 1900. Luisa ve el misterio de la Santísima Trinidad en la forma de 3 soles. 1. Después de haber pasado días de privación, y no solo eso, sino también de turbación, esta mañana, encontrándome más turbada sobre mi miserable estado, el adorable Jesús al venir me ha dicho: tú, con estar inquieta, has turbado mi dulce reposo. Sí, no me dejas reposar más. 3. ¿Quién puede decir cómo he quedado mortificada al oír que le había quitado el reposo a Jesucristo? A pesar de todo esto, por algunas horas me he calmado, pero después me he encontrado más inquieta que antes, tanto que yo misma no sé esta vez dónde iré a terminar. 4. Después de aquellas pocas palabras que ha dicho Jesús, me he encontrado fuera de mí misma, y mirando la bóveda de los cielos, en ella descubría 3 soles. Uno parecía que se posaba en el oriente, otro en el occidente, el tercero en mediodía. Era tanto el esplendor de los rayos que emanaban, que se unían unos con otros, de modo que formaban uno solo. Me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad, y el hombre formado con las 3 potencias a imagen de ella. Comprendía también que quien estaba en aquella luz, su voluntad quedaba transformada en el Padre, la inteligencia en el Hijo y la memoria en el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas comprendía? Pero no sé manifestarlo. 369. Mayo 13, 1900. Privación de Jesús. 1. Continúa el mismo estado y tal vez aún peor, si bien hago cuanto puedo para estarme quieta sin turbarme, porque así quiere la obediencia, pero con todo esto no dejo de sentir el peso del abandono que me oprime y llega hasta aplastarme. Oh Dios, ¿qué estado es este? Dime al menos en qué te he ofendido. ¿Cuál es la causa? Señor, si quieres continuar en este modo creo que no podré resistir más. 2. Por eso, en cuanto se ha hecho ver, poniéndome una mano bajo la barbilla en actitud de compadecerme, me ha dicho: 3. Pobre hija, ¿a qué estado te has reducido? 4. Y haciéndome partícipe de sus penas, como rayo ha desaparecido dejándome más afligida que antes, como si no hubiese venido, es más, me siento como si no hubiese venido desde hace mucho tiempo, y siento tal aflicción por esto, que vivo, pero mi vivir es un continuo agonizar. Señor, dame ayuda y no me dejes en el abandono, si bien lo merezco. 370. Mayo 17, 1900. Potencia de las almas víctimas. 1. Continúa el mismo estado de privación y de abandono. Entonces, encontrándome fuera de mí misma veía una inundación de agua mezclada con granizo, parecía que varias ciudades quedaban inundadas con notables daños. Mientras esto veía, me encontraba en gran consternación porque quería impedir aquella inundación, pero como me encontraba sola y sobre todo no tenía conmigo a Jesús, mis pobres brazos los sentía débiles para poder hacerlo. Entonces, con gran sorpresa he visto venir una virgen, me parecía que era de América, y ella de un punto y yo del otro hemos logrado impedir en gran parte el flagelo que nos amenazaba. Después de esto, habiéndonos reunido, veía a aquella virgen con las insignias de la pasión y coronada con corona de espinas, como también me encontraba yo, y a una persona que me parecía que fuese un ángel que decía: 2. Oh potencia de las almas víctimas. Lo que no nos es dado hacer a nosotros, ángeles, ellas con sus sufrimientos lo pueden hacer. Oh. Si los hombres supieran el bien que les viene de ellas, porque están para el bien público y particular, no harían otra cosa que implorar a Dios que multiplique estas almas sobre la tierra. 3. Después de esto, habiéndonos dicho que nos encomendáramos mutuamente al Señor, nos hemos separado. 371. Mayo 18, 1900. Llenar el interior de Dios.
1. Me encuentro aún privada de mi adorable Jesús, a lo más alguna sombra veo, oh cuánto me cuesta amarlo, cuántas lágrimas debo derramar. Esta mañana, después de haberlo buscado y esperado mucho, lo he encontrado en mi misma cama, todo afligido, con la corona de espinas que le traspasaba la cabeza. Se la he quitado poco a poco y la he puesto sobre la mía. Oh, cuán mala me veía ante su presencia. No tenía fuerza para decir una sola palabra. Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho: ten valor, no temas, procura llenar tu interior de mí y enriquecerlo con todas las virtudes, hasta que se desborden fuera, y cuando llegues a desbordarlas, entonces te llevaré al cielo y terminarán todas tus privaciones. 3. Después de esto, ha agregado tomando un aire afligido: hija mía, reza, porque están preparados 3 diferentes días, uno lejos del otro, de tempestades, granizadas, rayos, inundaciones, que causarán gran daño a los hombres y a las plantas. 4. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome un poco más aliviada en el estado en el que me encuentro, pero con un pensamiento: quién sabe cuándo llegaré a desbordarme, y si no lo hago, tal vez me tocará estarme siempre lejana de él. 372. Mayo 20, 1900. Todas las cosas tienen principio de la nada, necesidad del reposo y del silencio interior. 1. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno, en suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar, es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. 3. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada, esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada, a lo más habría podido deshacer todo lo que podía estar, y después rehacerla como a mí me agradaba. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma, pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí, y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. 4. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre lo que me decía el bendito Jesús? Oh, cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi pobre ser, para poder recibir de mi Dios su ser divino. Oh, cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada. Pero qué tontería es la mía, ¿dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Qué miseria humana, que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la podredumbre. 5. Después de esto mi amado Jesús me ha transportado dentro de un jardín en el que había mucha gente que se preparaba para asistir a una fiesta, pero solo aquellos que recibían una divisa podían asistir, pero eran pocos los que recibían esta divisa. A mí me vino un gran deseo de recibirla, y tanto hice que logré mi propósito.
Después, habiendo llegado al punto donde los recibían, una matrona venerable primero me vistió de blanco, después me puso una banda celestial de la cual pendía una medalla marcada con el rostro de Jesús, y que mientras era rostro al mismo tiempo era espejo, que al contemplarse en él se descubrían las más pequeñas manchas, y que el alma con la ayuda de una luz que venía de dentro de aquel rostro, fácilmente se podía quitar. Me parecía que esa medalla encerraba un significado misterioso. Después ha tomado un manto de oro finísimo y me cubrió toda. Me parecía que vestida así podía competir con las vírgenes bienaventuradas. Mientras esto sucedía, Jesús me ha dicho: 6 Hija mía, volvamos a ver lo que hacen los hombres, por ahora basta con que estés vestida, cuando sea la fiesta entonces te llevaré para asistir. 7. Así, después de haber girado un poco, me ha transportado a mi cama. 373. Mayo 21, 1900. El estado más sublime es deshacer nuestro querer en el querer de Dios, y vivir de su voluntad. 1. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar vino y acariciándome me ha dicho: 2 Hija mía, sabes cuál es mi mira sobre ti, y el estado que quiero de ti. 3. Y deteniéndose un poco ha agregado: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas, y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros lo que de ti quiero hacer. 4. Hija mía, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu, y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De 2 objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma, de otra manera jamás se llegaría a formar un solo ser. 5. ¿Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma, hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina, y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad según la criatura pueda llevar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. 6. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios, y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas y su trono es tan alto, que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, como todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. 7. Ah, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Ahora, ¿quién puede decir lo que el Señor infundía en mí con luz intelectual sobre esta uniformidad de quereres? Es tanta la altura de los conceptos, que mi lengua no bien adiestrada no tiene palabras para expresarlos, apenas he podido decir esto poco, si bien disparatando, de lo que el Señor con luz vivísima me ha hecho comprender. 374. Mayo 26, 1900. El querer de Luisa es uno con el de Jesús.
1. Encontrándome muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, que a lo más viene como sombra y relámpago, siento que no puedo seguir adelante si Él quiere continuar así. Entonces, encontrándome en lo sumo de la aflicción, por poco se ha hecho ver, todo cansado, como si tuviera necesidad de un alivio, y poniendo sus brazos a mi cuello me ha dicho: 2. Amada mía, tráeme flores y circúndame todo, porque me siento languidecer de amor. Hija mía, el oloroso perfume de tus flores me será de alivio y pondrá un remedio a mis males, porque languidezco y desfallezco. 3. Yo enseguida he agregado: y tú, amado Jesús mío, dame frutos, porque el ocio y el escaso sufrir aumentan de tal manera mi languidecer, que desfallezco hasta sentirme morir. Y entonces no solo flores, sino que podré darte frutos para poder consolar mayormente tu languidecer. Y Jesús ha vuelto a hablar y me ha dicho: 4. ¿Cómo nos ajustamos bien, no es verdad? Parece que tu querer es uno con el mío. 5. Por un momento parecía que quedaba aliviada, como si quisiera cesar el estado en el cual me encontraba, pero después de un poco me he encontrado inmersa en el mismo letargo de antes, privada de mi sumo bien, abandonada y sola. 375. Mayo 27, 1900. El amor y la gracia penetran en las más íntimas partes del hombre. 1. Esta mañana, sintiéndome más que nunca afligida por la privación de mi sumo bien, en cuanto se ha hecho ver me ha dicho: 2. Así como un viento impetuoso inviste a las personas y penetra hasta en las vísceras, de modo de sacudir a toda la persona, así mi amor y mi gracia volando sobre las alas de los vientos, invisten y penetran en el corazón, en la mente y en las más íntimas partes del hombre. Con todo esto, el hombre ingrato rechaza mi gracia y me ofende, oh, ¿cuál no es mi acerbo dolor? 3. Yo estaba toda confundida y aniquilada en mí misma y no osaba decir una sola palabra, solo pensaba: ¿cómo es que no viene? Y también, si viene no lo veo claro, parece que he perdido la claridad, quién sabe si veré develado su hermoso rostro como antes. Mientras así pensaba, mi benigno Jesús ha agregado: 4. Hija mía, ¿por qué temes, si tu estado está en los cielos por la unión de nuestros quereres? 5. Y queriéndome animar y compadecer mi estado doloroso me ha dicho: 6. Tú eres mi nuevo yo. No te oprimas demasiado si no me ves con claridad, te lo dije desde el otro día, que no vengo según lo acostumbrado porque quiero castigar a las gentes, y si tú me vieras con claridad comprenderías lo que yo estoy haciendo, y tu corazón, como ha recibido el injerto del mío, por eso conozco lo que tú vendrías a sufrir, como está sufriendo mi corazón porque me veo obligado a castigar a mis criaturas. Así que para ahorrarte estas penas no me hago ver con claridad. 7. ¿Quién puede decir las heridas que ha dejado a mi pobre corazón? Ah, Señor, dame la fuerza para sostener el dolor. 376. Mayo 29, 1900. Amenaza de castigos. 1. Continuo estando en el mismo estado, me sentía toda oprimida y tenía toda la necesidad de un apoyo para poder soportar la privación de mi sumo bien. El bendito Jesús, teniendo compasión de mí, por algunos minutos ha mostrado su rostro desde dentro de mi corazón, pero no con claridad, y haciéndome oír su suavísima voz me ha dicho: 2. Ten ánimo otro poco, hija mía, déjame terminar de castigar y después vendré como antes. 3. Mientras decía esto, en mi mente pensaba: ¿cuáles son los castigos que ha comenzado a mandar? Y él ha agregado: 4. La lluvia continuada es más que granizada, que está haciendo y traerá tristes consecuencias sobre las gentes. 5. Dicho esto ha desaparecido y yo me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín, y desde ahí dentro se veían las cosechas y las viñas secas, y dentro de mí iba diciendo: pobres gentes, ¿cómo harán? Mientras esto decía, dentro de aquel jardín estaba un niñito que lloraba y gritaba tan fuerte que ensordecía cielo y tierra, pero ninguno tenía compasión de él, si bien todos lo oían que lloraba tanto, no lo tomaban en cuenta y lo dejaban solo y abandonado. Un pensamiento me ha pasado por la mente: ¿quién sabe? A lo mejor es Jesús. Pero no estaba segura. Entonces, acercándome a él le dije: ¿qué tienes que lloras, niño amado?
¿Quieres venir conmigo, ya que todos te han dejado abandonado a tus lágrimas y al dolor que te oprime tanto que te hace gritar tan fuerte? ¿Pero qué? ¿Quién podía calmarlo? Apenas entre sollozos ha respondido que sí, que quería venir. Entonces lo he tomado de la mano para conducirlo junto conmigo, y en el momento mismo de hacer esto me he encontrado en mí misma. 377. Junio 3, 1900. La falta de estima hacia las personas, es falta de verdadera humildad. 1. Encontrándome en el mismo estado, esta mañana, por un poco he visto a mi adorable Jesús, que estaba dentro de mi corazón y dormía, y su sueño atraía a mi alma a adormecerse junto con él, tanto que sentía todas las potencias interiores adormecidas, sin obrar más. A veces me esforzaba en salir de aquel sueño, pero no podía, cuando por un poco se ha despertado el bendito Jesús y ha mandado por 3 veces su aliento dentro de mí, y me parecía que él quedaba todo absorbido en mí. Después me parecía que Jesús atrajera otra vez dentro de él esos 3 alientos que me había enviado, y yo me he encontrado toda transformada en él. ¿Quién puede decir lo que sucedía en mí por estos soplos divinos? De aquella unión inseparable entre Jesús y yo, no tengo palabras para expresarla. Después de esto parece que me pude despertar y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho: 2 hija mía, he mirado y he vuelto a mirar, he buscado y he vuelto a buscar, recorriendo toda la tierra, pero en ti he fijado mis miradas y he encontrado mis complacencias, y te he elegido entre miles. 3. Después, dirigiéndose a ciertas personas que veía, las ha reprendido diciéndoles: 4. La falta de estima por las demás personas es falta de verdadera humildad cristiana y de dulzura, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpreta siempre bien los actos de los demás. 5. Dicho esto, ha desaparecido sin decirle ni siquiera una palabra. Sea siempre bendito que así quiere, y todo sea para su gloria. 378. Junio 6, 1900. Luisa crucificada, evita algunos castigos sobre Corato. 1. Como mi adorable Jesús continuaba sin hacerse ver con claridad, esta mañana, habiendo recibido la comunión, el confesor puso la intención de la crucifixión. Mientras me encontraba en esos sufrimientos, el bendito Jesús, casi atraído por mis penas, se ha mostrado con claridad. Oh Dios, ¿quién puede decir los sufrimientos que sufría Jesús y el estado violento en el cual se encontraba? Porque mientras estaba obligado a mandar los castigos, sentía tal violencia que no quería mandarlos. Daba tanta compasión verlo en este estado, que si los hombres lo pudiesen ver, aunque sus corazones fueran de diamante, se romperían como frágil vidrio por la ternura. Entonces he comenzado a rogarle que se aplacara y que se contentara en hacerme sufrir a mí, y que perdonara al pueblo. Después he añadido: Señor, si no quieres escuchar mis oraciones, sé que lo merezco. Si no quieres tener compasión de los pueblos, tienes razón, porque grandes son nuestras iniquidades, pero te pido en gracia que tengas compasión de ti mismo, ten piedad de la violencia que te haces al castigar a tus imágenes. Sí, te lo pido por amor de ti mismo, que no mandes castigos hasta llegar a quitar el pan a tus hijos y hacerlos perecer. No, no es de la naturaleza de tu corazón obrar de este modo, por eso es la violencia que sientes, que si pudiera te daría la muerte. 2. Y él, todo afligido, me ha dicho: hija mía, es la justicia que me hace violencia, y el amor que tengo hacia los hombres me hace violencia más fuerte, tanto, de poner a mi corazón en angustias de muerte al castigar a las criaturas. 3. Y yo: por eso, Señor, descarga sobre mí la justicia, y tu amor no será más violentado por la justicia y no se encontrará en conflicto por castigar a las gentes, porque en verdad, ¿cómo harán si tú actúas, como me haces comprender, secando todo lo que sirve de alimento al hombre? Te pido, déjame sufrir a mí y perdónalos a ellos, si no en todo al menos en parte. 4. Y Jesús, como si se viera obligado por mis oraciones, se ha acercado a mi boca y ha derramado de la suya un poco de amargura, densa y nauseante, que en cuanto la tragué me produjo tales y tantas especies de penas que me sentía morir.
Entonces el bendito Jesús, sosteniéndome en esas penas, de lo contrario hubiera quedado víctima, y sin embargo no había derramado más que un poco. ¿Qué será de su corazón adorable que tanta contenía? Ha suspirado como si se hubiera aliviado de un peso y me ha dicho: 5 hija mía, mi justicia había decidido destruir todo, pero ahora descargándose un poco sobre ti, por amor tuyo concede 1/3 de lo que sirve de alimento al hombre. 6, y yo: ah Señor, es muy poco, al menos la mitad. 7, y él: no hija mía, conténtate. 8, y yo: no Señor, si no me quieres contentar por todos, al menos conténtame por Corato y por aquellos que me pertenecen. 9, y Jesús: hoy está preparada una granizada que debe hacer gran daño, tú estás con los dolores de la cruz, sal fuera de ti misma y en forma crucificada ve en el aire y pon en fuga a los demonios de encima de Corato, porque ante tu forma crucificada no podrán resistir y se irán a otra parte. 10, así he salido fuera de mí misma, crucificada, y he visto la granizada y los rayos que estaban por desencadenarse sobre Corato. ¿Quién puede decir el espanto de los demonios, cómo a la vista de mi forma crucificada corrían, se mordían los dedos de rabia y llegaban a tomarla contra el confesor que esta mañana me había dado la obediencia de sufrir la crucifixión, ya que contra mí no se la podían tomar, es más, eran obligados a huir de mí por la señal de la redención que advertían? Entonces, después de haberlos puesto en fuga he regresado en mí misma, encontrándome con una buena dosis de sufrimientos. Sea todo para la gloria de Dios. 379. Junio 7, 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. 1. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraía a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo, y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces, al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza, y ahora derramaba de nuevo. Yo de vez en cuando le decía: Señor, ahora siento en mi parte de tus penas, te ruego que me contentes, como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. 2, y él: hija mía, para contentarte te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre, y con esto harás lo que te plazca, ¿no estás contenta por ello? 3, al oírme decir esto me consolé y decía en mi interior: si está en mí, de hecho no castigaré a ninguno. Pero como quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz, y mirando desde en medio de aquella luz descubría todos los atributos de Dios, y también los de la justicia. Oh, cómo todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden, y si no castiga no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso a la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta, por eso para desentenderme he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habéis rodeado entiendo las cosas diversamente, y si me dejara sobrar a mí lo haría peor que tú, por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. 4, y Jesús sonriendo ante mi hablar me ha dicho: 5. ¿Cómo? Tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, te quieres salir con 2 palabras: hazme sufrir a mí y libéralos. 6, y yo: Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima, por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío, ¿no es verdad, mi amado Jesús? 7, y él, mostrando como una aprobación, ha desaparecido. 380. Junio 10, 1900. Oficio de víctima. Castigos. 1. Me parece que mi adorable Jesús continúa dividiendo en 2 a la justicia al derramar un poco en mí y el resto en las gentes. Esta mañana, especialmente cuando me he encontrado con Jesús, se me desgarraba el alma al ver la tortura de su dulcísimo corazón al castigar a las criaturas.
Era tanto el estado sufriente en el cual se encontraba, que no hacía otra cosa que emitir continuos gemidos. Tenía en la cabeza una tupida corona de espinas, toda encarnada, tanto que la cabeza parecía un conjunto de espinas. Entonces, para aliviarlo un poco, le he dicho: dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite estas espinas que no poco te atormentan. Pero Jesús no me respondía, es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas, una por una, y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad. Luisa Picarreta, volumen 3, parte 6 de 7, 381, junio 12, 1900. La obediencia la hace pedir a Jesús que la haga sufrir para impedir los castigos. 1. Esta mañana al venir mi amable Jesús he comenzado a decir: Señor, ¿qué haces? Parece que te adentras demasiado con la justicia. Y mientras quería continuar hablando para excusar las miserias humanas, Jesús me ha impuesto silencio diciéndome: calla, si quieres que me entretenga contigo, ven a besarme y a sanar con tus acostumbradas adoraciones todos mis miembros sufrientes. 3. Así he comenzado por la cabeza, y después, poco a poco, por los otros miembros. Oh, cuántas llagas profundas tenía aquel cuerpo sacrosanto, que el solo mirarlas daba horror. Entonces, no apenas había terminado. Ha desaparecido, dejándome con poquísimo sufrimiento y con un temor. Quién sabe cómo se derramará sobre las gentes, porque no se ha dignado derramar sobre mí sus amarguras. 4. Poco después ha venido el confesor y le he dicho lo anterior, y él me dijo que hoy, por obediencia absoluta, cuando haga la meditación debes pedirle que te haga sufrir la crucifixión y que deje de mandar los flagelos. Entonces, cuando hice la meditación, en cuanto se hizo ver, le he rogado de acuerdo a la obediencia recibida, pero no me puso atención. Es más, ahora se hacía ver que volteaba la espalda a la gente, ahora que dormía para no ser importunado por mí, y qué sé yo, me sentía morir porque no se preocupaba por hacerme hacer la obediencia. Entonces he tomado valor, y poniendo toda la confianza en la santa obediencia lo he tomado por un brazo, y moviéndolo para despertarlo le he dicho: Señor, ¿qué haces? ¿Este es el amor que le tienes a tu virtud predilecta de la obediencia? Estos son los elogios que tantas veces le habéis dado. Estos son los honores que le habéis prodigado, hasta decir que te sientes sacudido y no puedes resistir a la virtud de la obediencia y te sientes cautivar por el alma que se dona a esta virtud, que ahora parece que no te importa el hacerme obedecer. Mientras esto y otras cosas decía, y que me alargaría demasiado si quisiera escribirlas, el bendito Jesús se ha sacudido, y como golpeado por un vivísimo dolor, ha roto en abundante llanto, y sollozando ha dicho: 5. Tampoco yo quiero mandar flagelos, es la justicia que me obliga casi a fuerza, pero tú con este hablar me quieres herir a lo vivo y tocarme una fibra muy delicada para mí y muy amada por mí, tanto que no quise otro honor ni otro título que el de obediente. Y para hacerte ver que no es que no me importe hacerte obedecer, con todo lo que la justicia me obliga a no hacerlo, te participo en parte los dolores de la cruz. 6. Mientras esto hacía, ha desaparecido, dejándome contenta porque me ha hecho obedecer y con un disgusto en el alma, como si hubiese sido causa de hacer llorar al Señor con mi hablar. Señor, te pido que me perdones. 382. Junio 14, 1900. Efectos de la cruz. 1. Encontrándome no poco sufriente, mi adorable Jesús al venir toda me compadecía y me ha dicho: 2. Hija mía, ¿qué tienes que sufres tanto? Déjame aliviarte un poco. 3. Pero Jesús estaba más sufriente que yo, así me ha dado un beso, y como estaba crucificado me atrajo fuera de mí misma y ha puesto mis manos en las suyas, mis pies en los suyos, mi cabeza apoyaba sobre la suya y la suya sobre la mía. Como estaba contenta al encontrarme en esta posición.
Si bien los clavos y las espinas de Jesús me causaban dolor, eran dolores que me daban alegría porque eran sufridos por amor a mi amado bien. Es más, hubiera querido que aumentaran. También Jesús parecía contento de mí porque me tenía en aquel modo atraída a él. Me parecía que Jesús me consolaba y yo era consuelo para él. 4. Entonces, en esta posición hemos salido fuera, y habiendo encontrado al confesor, enseguida pedí por sus necesidades y le he dicho al Señor que se dignara hacer oír al confesor cómo es dulce y suave su voz. Jesús, para contentarme, se dirigió a él y le habló de la cruz diciéndole: 5. La cruz absorbe en el alma mi divinidad, la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras. 6. Después hemos continuado girando otro poco y, oh, cuántas escenas dolorosas que traspasaban el alma de lado a lado. Las graves iniquidades de los hombres, que ni siquiera se doblegan ante la justicia, al contrario, se arrojan con mayor furor, como si quisieran dar dobles heridas por cada herida, y la gran miseria que ellos mismos se están preparando. Entonces, con suma amargura nuestra nos hemos retirado. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. 383. Junio 17, 1900. Ponerse en Dios y no salir de los confines de la paz, es lo mismo. 1. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, en mi interior me sentía suscitar alguna sombra de turbación sobre el por qué no venía. Entonces al venir me ha dicho: 2. Hija mía, contenerse en Dios y no salir de los confines de la paz es todo lo mismo. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, porque contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible. Mucho más que los confines de la paz son interminables, más bien todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. 3. Después ha agregado: ¿no sabes tú que las privaciones al alma sirven como el invierno a las plantas, que hace que profundicen más las raíces, las fortifica y las hace reverdecer y florecer en mayo? 4. Después de esto me ha transportado fuera de mí misma, y habiéndole encomendado varias necesidades, desapareció, y yo me he encontrado en mí misma, con el deseo de mantenerme siempre dentro de Dios, a fin de que me pudiera encontrar dentro de los confines de la paz. 384. Junio 18, 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios, el cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. 1. Jesús sigue sin venir, y yo trataba de ocuparme en considerar el misterio de la flagelación. Mientras esto hacía he visto al bendito Jesús todo llagado y chorreando sangre y me ha dicho: 2. Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto, que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realice la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amarse, y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. 3. Después, tomando un aspecto más afligido, ha agregado: 4. Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios, hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres, como entre tantos te elegí a ti para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Así, mi corazón no encuentra descanso ni reposo sino encuentra al hombre, y el hombre, ¿cómo me corresponde? Con ingratitudes enormísimas. 5. Dicho esto ha desaparecido. 385. Junio 20, 1900. La humildad más perfecta produce en el alma la unión más íntima con Dios. 1. Esta mañana, estando fuera de mí misma y no encontrando a mi sumo bien, he debido girar y girar en busca de él. Cuando me he cansado hasta sentirme desfallecer, lo sentí detrás de mi espalda, que me sostenía. Entonces estiré el brazo y lo jalé hacia el frente diciéndole:
Amado mío, sabes que no puedo estar sin ti, no obstante me haces esperar tanto, hasta hacerme desfallecer. Dime al menos, ¿cuál es la causa, en qué te he ofendido que me sometes a desgarros tan crueles, a martirios tan dolorosos como es tu privación? Y Jesús interrumpiendo mi hablar me ha dicho: hija mía, no agregues más desgarros a mi corazón exacerbado a lo sumo, pues se encuentra en continua lucha por las violencias que constantemente todos me hacen. Violencia me hacen las iniquidades de los hombres, que atrayendo sobre ellos la justicia me fuerzan a castigarlos, y la justicia poniéndose en continua lucha con el amor que tengo hacia los hombres, me desgarra el corazón en modo tan doloroso, de hacerme morir continuamente. Violencia me haces tú, porque viniendo yo y conociendo tú los castigos que estoy enviando, no te estás quieta, no, sino que me fuerzas, me haces violencia y no quieres que castigue, y sabiendo yo que tú no puedes hacer de otra manera ante mi presencia, para no exponer mi corazón a una lucha más fiera, me abstengo de venir. Por eso no quieras violentarme en hacerme venir ahora. Déjame desahogar mi furor y no quieras acrecentar mis penas con tus palabras. En lo demás no quiero que pienses, porque la humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada, y mientras el alma hace esto, sin advertirlo se encuentra perdida en Dios, y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón adquiere la razón divina, y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma, esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. 3. Además de esto, la humildad produce en el alma una vestidura de seguridad, por lo que envuelta en este vestido de seguridad, el alma se está en la calma más profunda, embelleciéndose toda para agradar a su querido y amado Jesús. 4. ¿Quién puede decir cómo he quedado sorprendida por este hablar de Jesús? No tuve ni una palabra para responderle. Poco después desapareció y yo me he encontrado en mí misma, quieta, sí, pero afligida a lo sumo, primero por las aflicciones y las luchas en las cuales se encontraba mi amado Jesús, y después por el temor de que no viniera. ¿Quién podrá resistir? ¿Cómo haré para soportarme a mí misma por su ausencia? Ah, Señor, dame la fuerza para soportar tan duro martirio, tan insoportable a mi pobre alma. Por lo demás, di lo que quieras, porque por mí no dejaré ningún medio, intentaré todos los caminos, usaré todas las estratagemas para traerte a que vengas. 386. Junio 24, 1900. La cruz es el alimento de la humildad. 1. Después de haber pasado algunos días de privación, en que a lo más se hacía ver como sombra, como un relámpago, mis potencias las sentía todas adormecidas, de modo que yo misma no entendía lo que sucedía en mi interior. En este adormecimiento una sola pena se despertaba en mi interior, y era que me parecía que me había pasado como a uno que mientras duerme pierde la vista, o bien es despojado de todas sus riquezas, por lo que el miserable no puede ni dolerse, ni defenderse, ni usar algún medio para liberarse de sus infortunios. Pobrecito, ¿en qué estado tan desastroso se encuentra? Pero, ¿cuál es la causa? El sueño, porque si estuviera despierto ciertamente se sabría defender de sus desventuras. Así es mi mísero estado, no me es dado ni siquiera dar un gemido, un suspiro, derramar una lágrima, porque he perdido de vista a aquel que es todo mi amor, todo mi bien y que forma todo mi contento. Parece que para que yo no sufra por su privación me ha adormecido y me ha dejado. Ah. Señor, despiértame tú, a fin de que pueda ver mis miserias y conocer al menos de qué estoy privada. 2. Ahora, mientras me encontraba en este estado, desde dentro de mi interior he oído al bendito Jesús que se lamentaba continuamente. Aquellos lamentos han herido mis oídos y despertándome un poco he dicho: mi solo y único bien, por tus lamentos advierto el estado tan sufriente en el cual te encuentras, esto te sucede porque quieres sufrir solo y no quieres hacerme partícipe de tus penas, es más, para no tenerme en tu compañía me has adormecido y me has dejado sin hacerme entender más nada. Entiendo el porqué de todo esto, para estar más libre en castigar, pero
Ten compasión de mí, pues sin ti estoy ciega, y ten compasión de ti, porque siempre es bueno en todas las circunstancias tener quien te haga compañía, que te consuele y que de algún modo mitigue tu furor, porque por ahora estás firme en mandar flagelos, pero cuando veas a tus imágenes perecer por la miseria, te lamentarás más que ahora y tal vez me dirás: ah, si tú te hubieras empeñado más en aplacarme, si hubieras tomado sobre ti las penas de las criaturas, no vería tan destrozados a mis mismos miembros. ¿No es verdad, mi pacientísimo Jesús? Ah, consuélate un poco y déjame sufrir en lugar tuyo. 3. Mientras esto decía, él se lamentaba continuamente, casi en acto de querer ser compadecido y aliviado, pero quería que le arrancara casi por fuerza este mismo alivio, por lo que tras mis ruegos ha extendido en mi interior sus manos y pies clavados y me ha participado un poco sus penas. Después de esto, dando un poco de tregua a sus lamentos, me ha dicho: 4. Hija mía, son los tristes tiempos que a esto me obligan, porque los hombres se han fortalecido y ensoberbecido tanto, que cada uno cree ser Dios para sí mismo, y si yo no pongo mano a los flagelos haría un daño a sus almas, porque solo la cruz es el alimento de la humildad. Entonces, si no hiciera esto, yo mismo les haría faltar el medio para humillarlos y rendirlos de su extraña locura, si bien la mayor parte me ofenden más, pero yo hago como un padre que reparte a todos el pan para alimentarlos. Que algunos hijos no lo quieran tomar, más bien que se sirvan de él para arrojarlo en la cara al padre. ¿Qué culpa tiene de ello el pobre padre? Así soy yo. Por eso compadéceme en mis aflicciones. 5. Dicho esto ha desaparecido dejándome medio despierta y medio adormecida, no sabiendo yo misma ni si debo despertarme perfectamente, ni si debo dormirme otra vez. 387. Junio 27, 1900. El alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. 1. Continúo estando adormecida. Esta mañana por pocos minutos me he encontrado despierta y comprendía mi estado miserable, sentía la amargura de la privación de mi sumo y único bien. Apenas pude derramar 2 lágrimas diciéndole: mi siempre buen Jesús, ¿cómo es que no vienes? Estas son cosas que no se hacen, herir a un alma de ti y después dejarla. Y además, para no hacerle conocer lo que haces, la dejas en poder del sueño. Ah, ven, no me hagas esperar tanto. Mientras esto y otros desatinos más decía, en un instante ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Y como yo quería decirle mi pobre estado, Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: 2. Hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí, y desconociéndote a ti misma adquirirás solo mi reconocimiento, y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente sino con la mía, no mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío, porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio. Dios, esto es, de donde salió, y que se uniforme toda a sí misma a su Creador. Y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios, y obrar según el fin para el cual ha sido creada. He aquí entonces que para uniformarse toda en mí, el alma debe volverse indivisible conmigo. 3. Mientras esto decía yo veía el castigo terrible de las plantas secas y cómo debe avanzar más. Apenas he podido decir: ah, Señor, ¿cómo harán las pobres gentes? Y él, para no prestarme atención, como un relámpago ha huido y desapareció. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma al encontrarme en mí misma, por no haberle podido decir ni siquiera una palabra por mí y por mi prójimo, y por la tendencia al sueño, porque de nuevo estoy en ese estado? 388. Junio 28, 1900. Los castigos presentes no son otra cosa que una preparación a los castigos futuros.
1. Esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la privación de mi amante Jesús, en cuanto lo he visto me ha dicho: 2. Hija mía, cuántas máscaras se quitarán en estos tiempos de castigos, porque estos castigos presentes no son otra cosa que una preparación a todos los castigos que te manifesté en el curso del año pasado. 3. Mientras esto decía, yo en mi interior pensaba: si el Señor continúa haciendo en el mismo modo en que está haciendo, esto es, que como quiere mandar castigos no viene, no me participa sus penas, me trata con modos insólitos, ¿quién podrá resistir? ¿Quién me dará la fuerza para permanecer en este estado? Y Jesús, respondiendo a mi pensamiento, ha agregado en actitud de compadecerme: 4. Y entonces, ¿quieres tú que suspenda por un poco el estado de víctima y después te lo haga retomar? 5. Mientras esto decía he sentido confusión y amargura, veía que el Señor con esa propuesta me arrojaba de sí, porque no he sabido decir ni sí, ni no, o bien para oír qué cosa decide la obediencia. Entonces, sin esperar mi respuesta ha desaparecido, dejándome como un clavo fijo en el corazón al pensar que Jesús me arrojaba de sí. Era tanto el dolor que no hice otra cosa que derramar lágrimas amargas. 389. Junio 29, 1900. Jesús y Luisa se reconfortan recíprocamente. 1. Estando aún amargada, mi adorable Jesús, teniendo compasión de mí, ha venido, y parecía que me sostenía entre sus brazos. Después, transportándome fuera de mí misma, veía que reinaba un profundo silencio, una tristeza, un luto por todas partes. Era tanta la impresión que causaba en el ánimo el ver en aquel modo a las gentes, que se sentía una estrechura en el corazón. Entonces el bendito Jesús, llevándome aparte, me ha dicho: 2. Hija mía, alejemos por poco lo que nos aflige y reconfortémonos mutuamente. 3. Mientras esto decía ha comenzado a acariciarme y a besarme, pero era tanta mi confusión que no me atrevía a devolverle los besos y las caricias, y él ha agregado: 4. ¿Cómo? Yo te reconforto a ti con besos y con caricias, ¿y tú no quieres reconfortarme a mí dándome tus besos y tus caricias? 5. Así me he sentido con la confianza de pagarle con la misma moneda, y mientras esto hacía ha desaparecido. 390. Julio 2, 1900. Con sus sufrimientos, Luisa evita un castigo. 1. Continuó estando amargada y afligida, como una tonta. Esta mañana no había venido Jesús, pero vino el confesor y ha puesto la intención de la crucifixión. Pero el bendito Jesús no concurría, y después de haberle rogado que se dignara a hacerme obedecer, en cuanto se hizo ver me ha dicho: 2. ¿Qué quieres? ¿Por qué me quieren hacer violencia a la fuerza una vez que es necesario castigar a los pueblos? 3. Y yo: Señor, no soy yo, es la obediencia que así lo quiere. 4. Y él: si es la obediencia, está bien, quiero participar de mi crucifixión y a la vez quiero reconfortarme un poco. 5. Mientras esto decía me participó los dolores de la cruz, y mientras yo sufría, Jesús se ha puesto junto a mí y parecía que se reconfortaba un poco. Ahora, mientras me encontraba en esta posición junto con él, me ha hecho ver en el aire, que por una parte venía una nube negra, que al solo verla daba terror y espanto, y todos decían: esta vez morimos. Mientras todos estaban aterrados, se ha levantado en medio de Jesús y yo una cruz resplandeciente, que poniéndose contra aquella borrasca la puso en fuga en gran parte, tanto que parecía que las gentes se calmaban. No sé decirlo ciertamente, pero me parece que era un huracán acompañado de rayos y de granizadas tan fuertes, que tenía fuerza de arrancar las construcciones. Y la cruz que la puso en fuga en gran parte, me parecía que era mi pequeño sufrir que Jesús me ha participado. Sea bendito el Señor y todo sea para su gloria y honor. 391. Julio 3, 1900. Castigos con enfermedades contagiosas. 1. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, en cuanto vi a mi adorable Jesús le he dicho: mi amado Señor, ¿cómo es que mandas tantos castigos? ¿Por qué esta vez no quieres a ningún costo aplacarte? Parece que todos los medios son inútiles, ni el rogar, ni el decir: Señor, derrama en mí tus amarguras. Ay, ¿no ha sido tu costumbre obrar en este modo?
Mientras esto decía, Jesús bendito interrumpiendo mi hablar ha respondido: Sin embargo, hija mía, los castigos que estoy mandando son nada aún en comparación de aquellos que están preparados. Por eso no quieras afligirte por esto, porque no son materia de gran aflicción. 3. Mientras esto decía, delante de mí veía a muchas personas infectadas con enfermedades contagiosas, que morían por ellas. Entonces, presa de espanto, le he dicho: Señor, ¿se necesita también esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si esto quieres hacer, sácame de esta tierra, pues no me resiste el ánimo ver espectáculos tan funestos. Y además, ¿quién podrá resistir continuar en este estado en el que me has puesto, de que no vienes, o vienes como sombra, y no solo eso, sino que me dejas atontada, adormecida, que no me haces entender más nada? Sin embargo, me dijiste que me habrías dejado así hasta que de algún modo desahogaras tu furor. Ahora quieres agregar furor a furor, parece que no terminarás por ahora, así que, pobre de mí, pobre de mí. ¿Quién me dará la fuerza para estar en este estado? ¿Quién podrá resistir? 4. Mientras desahogaba mi aflicción, Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: 5. Hija mía, no temas de tu estado de adormecimiento. Esto dice que así como yo estoy con las gentes, como si durmiera, como si no las oyese y viese, así te he puesto a ti en el mismo estado. Por lo demás, si te disgusta, te lo dije la otra vez, ¿quieres que te suspenda el estado de víctima? 6. Y yo: Señor, la obediencia no quiere que acepte la suspensión. 7. Y él: ¿y bien, qué quieres de mí? Estate quieta y obedece. 8. ¿Quién puede decir qué tan afligida quedé? Y no solo esto, sino que me parece que quedaron tan adormecidas mis potencias internas, que vivo como si no viviera. Señor, ten piedad de mí, no me dejes en abandono, en un estado tan lamentable y doloroso. 392. Julio 9, 1900. Vivir no solo para Dios sino en Dios. 1. Continúa el mismo estado y tal vez aún peor, y si alguna vez se aseveres como sombra y rayo, y casi siempre en silencio. Esta mañana, encontrándome en lo sumo de la aflicción y de la torpeza por el sueño continuo, en cuanto se ha hecho ver me ha dicho: Ánimo, hija mía, el alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas te alimentarás de su perfume, tanto, de quedar llena de ellas, y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. 3. Después de esto, como relámpago ha desaparecido, y mi alma corriendo detrás de aquel relámpago se ha encontrado fuera de mí misma, pero ya había huido y no me ha sido dado el encontrarlo de nuevo, y sufrí la amargura de ver granizadas terribles que habían hecho grandes estragos, rayos que habían producido incendios y otras cosas que estaban preparadas. Después de haber visto esto, me he encontrado en mí misma, más afligida que antes. 393. Julio 10, 1900. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. 1. Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer, esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios, diciéndome: En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no, todo es diferente, porque la cosa principal para ser que una persona pueda entrar a habitar en otra persona, es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, en una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida, porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima y solo puede entrar quien está despojado de todo.
Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. 3. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre este vivir en Dios? Pero después ha desaparecido y he quedado en mi mismo estado. 394. Julio 11, 1900. Los sufrimientos de Luisa hacen menos rigurosos los castigos. 1. Esta mañana, habiendo recibido la comunión y continuando el mismo estado de confusión, estaba toda recogida en mí misma, cuando vi a mi adorable Jesús que venía deprisa hacia mí diciéndome: 2. Hija mía, mitiga un poco mi furor, de otra manera. 3. Y yo, toda asustada, he dicho: ¿qué quieres que haga para calmar tu furor? 4. Y él: con llamar en ti mis sufrimientos vendrás a aplacar mi furor. 5. Mientras estaba en esto veía como si llamara al confesor, mandando un rayo de luz, y él enseguida ha puesto la intención de hacerme sufrir la crucifixión. El Señor bendito prontamente ha concurrido y yo me he encontrado en tantos sufrimientos, que por la fuerza de los dolores me sentí salir el alma del cuerpo. Cuando creí que estaba a punto de expirar, y yo contenta de que Jesús recibiera mi alma, vi al confesor que con decir basta, basta, me llamaba nuevamente en mí misma. 6. Entonces Jesús me ha dicho: la obediencia te llama. 7. Y yo: Señor, me quiero venir. 8. Y Jesús: ¿qué quieres de mí? La obediencia continúa llamándote. 9. Y así parece que esta nueva obediencia no dejó ir más allá los sufrimientos, pero obediencia ciertamente cruel para mí, porque mientras me parecía llegar al puerto, he sido arrojada fuera a navegar el camino. Después, si bien quedé sufriente, pero ya no me sentía morir, y mi benigno Señor ha continuado diciéndome: 10. Hija mía, si tú hoy no hubieras calmado mi furor, habría llegado al colmo, que no solo habría destruido las plantas, sino también a los hombres, y si el mismo confesor no se hubiese interpuesto con llamar nuevamente en ti mis sufrimientos, no habría ni siquiera tenido consideración de él. Es verdad que son necesarios los castigos, pero es necesario que de vez en cuando mi furor avance, tú me lo calmes, de lo contrario, hija mía, ¿cuántos flagelos de más mandaré? 11. Y mientras esto decía, me parecía verlo todo cansado, que lamentándose, ahora decía: hija mía. Y ahora: hijos míos. Pobres hijos míos, cómo os veo reducidos. Y con mi sorpresa me ha hecho entender que después de haberse calmado un poco, debía volver a tomar el furor para continuar los castigos, y que esto había servido solo para hacer que no castigara demasiado a las gentes. Señor, aplácate y ten piedad de aquellos que tú mismo llamas hijos míos. 395. Julio 14, 1900. El decreto de los castigos está firmado. 1. Parece que he pasado varios días sin estar sumergida en el letargo del sueño, y estando un poco junto a Jesús bendito, dándonos mutuamente un poco de alivio. Pero cuánto temo que me tenga que arrojar otra vez en aquel sueño tan profundo. Entonces esta mañana, después de haberme reconfortado con la leche que escurría de su boca al derramarla en mí, y yo lo reconforté quitándole la corona de espinas para clavarla en mi cabeza, todo afligido me ha dicho: 2. Hija mía, el decreto de los castigos está firmado, no queda más que decidir el tiempo de su ejecución. 396. Julio 16, 1900. Los castigos sirven para bien de las criaturas. 1. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar ha venido y me ha dicho: 2. Hija mía, la mejor cosa es ponerte en mi querer. Entonces, poniéndote en mí, y siendo yo paz, aunque vieras mandar castigos quedarías en paz, sin sentir turbación. 3. Y yo: Señor, siempre estás en eso, en los castigos. Aplácate de una vez y no castigues más. Además, no puedo abandonarme en tu querer en esto. 4. Y él ha agregado: no puedo aplacarme. ¿Qué dirías tú si vieras a una persona desnuda, que en vez de cubrir su desnudez pusiera atención a adornarse con bagatelas, dejando las partes más íntimas expuestas a la desnudez? 5. Y yo: me daría horror verla y ciertamente la desaprobaría. 6. Y él:
Pues bien, así son las almas, desnudas del todo, no tienen más virtudes que las cubran. Por eso es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas y que se fijen en la desnudez de sus almas, cosa más necesaria que la del cuerpo. Y si esto no hiciera, pondría más atención a las bagatelas, como la persona desaprobada por ti, las cuales son cosas que se refieren al cuerpo, y no pondría atención a la cosa más esencial, cual es el alma, a la que han vuelto tan monstruosa que no se reconoce más. 7. Después de esto me parecía que tuviera en la mano una cuerdita, que pasándola por detrás del cuello me ataba y después ataba el suyo esa misma cuerda, y así ha hecho al corazón y a las manos, y con esto parecía que me ataba toda a su querer. Habiendo hecho esto ha desaparecido. Luisa Picarreta, volumen 3 parte 7 de 7, 397, julio 17, 1900. Luisa da un alivio a Jesús. Él le hace considerar los castigos que evita. 1. Habiendo recibido la comunión, no veía según la costumbre al bendito Jesús. Después de haber esperado mucho, me he sentido salir fuera de mí misma y lo he encontrado. En cuanto lo he visto me ha dicho: hija, estaba esperándote para poderme reposar un poco en ti, porque no puedo más. Dame un alivio. 3. Inmediatamente lo he tomado entre mis brazos para contentarlo, y vi que tenía una llaga profunda en el hombro, que daba compasión y horror mirarla. Entonces por pocos minutos se ha reposado. Después de ese breve reposo vi la llaga había casi sanado, y entre la maravilla y el asombro, y viéndolo más aliviado, he tomado valor y le he dicho: Señor bendito, mi pobre corazón está desgarrado por el temor de que ya no me ames, temo que haya incurrido en tu indignación y por eso ya no vienes como antes y no derramas más en mí tus amarguras, y no me das más mi bien, cuál es el sufrir, y negándome esto vienes a negarme a ti mismo. Da la paz a un pobre corazón. Dime, asegúrame, júrame, ¿me amas? ¿Continúas amándome? 4. Y él: sí, te amo. 5. Y yo: ¿cómo puedo estar segura de esto, si cuando a una persona se le ama en verdad todo lo que quiere se le da? Yo te digo, no castigues a las gentes, y tú las castigas. Te digo, derrama en mí tus amarguras, y no las derramas, más bien parece que esta vez avanzas demasiado en los castigos. Entonces, ¿en dónde puedo apoyarme para saber que me amas? 6. Y él: hija mía, tú tomas en cuenta los castigos que mando, pero los que ahorro no los tomas en cuenta. ¿Cuántos otros castigos habría mandado? ¿Cuántas más matanzas y más sangre habría hecho derramar si no tomara en consideración a aquellos pocos que me aman, y a los que yo amo con un amor especial? 7. Después de esto, parecía que Jesús tomaba el camino para ir a donde sucedían destrozos de carne humana, y yo, queriendo seguirlo, no me fue dado hacerlo, y con suma amargura mía me he encontrado en mí misma. 398. Julio 18, 1900. Los pecados de las gentes caen sobre ellas mismas, formando su ruina. 1. Encontrándome en mi habitual estado, vi a mi adorable Jesús todo afligido dentro de mi corazón, y al mismo tiempo he visto mucha gente que cometían muchos pecados. Estos pecados tomaban el vuelo hacia mí para venir a herir a mi amado Señor hasta dentro de mi corazón, pero Jesús los rechazaba de sí, y caían sobre las mismas gentes, y cayendo sobre ellas formaban su misma ruina, cambiándose en tantas especies de flagelos sobre los pueblos, que daba horror aún a los corazones más duros. Entonces Jesús, afligiéndose todo, me ha dicho: hija mía, ¿hasta dónde llega la ceguera de los hombres? Pues mientras tratan de herirme a mí, se hieren ellos mismos con sus propias manos. 399. Julio 19, 1900. Luisa se ofrece a sufrir para evitar el sufrimiento a las gentes. 1. Esta mañana, después de haber estado toda la noche y gran parte de la mañana esperando a mi adorable Jesús, él no se dignaba venir. Entonces, cansada de esperarlo, me esforzaba por salir de mi habitual estado, pensando que no era más voluntad de Dios. Mientras me esforzaba por salir, estando casi impaciente, mi benigno Jesús se ha movido dentro de mi corazón, haciéndose ver apenas y mirándome en silencio. Impaciente como estaba, le he dicho:
mi buen Jesús, cómo eres cruel. ¿Se puede dar crueldad más grande que esta, de abandonar a un alma en poder del despiadado tirano del amor que la hace vivir en continua agonía? Oh, cómo has cambiado, de amante a cruel. Mientras esto decía, ante mí veía muchos miembros de gente mutilada, y por eso agregué: ah Señor, cuánta carne humana mutilada. Cuántas amarguras y penas. Ay. No habría sido menor crueldad si te hubieras satisfecho en este cuerpo mío, y lo hubieras reducido a tantos pedazos. ¿Por cuántos pedazos hiciste estos miembros? ¿No era menor mal ver sufrir a una sola que a tantos pobres pueblos? 2. Mientras esto decía, Jesús continuaba viéndome fijamente, como si quedara herido, no sé decir si también disgustado, y me ha dicho: 3. Sin embargo, es el principio del juego, aún es nada en comparación de lo que vendrá. 4. Dicho esto, se ha escondido a mi vista, sin poderlo ver más, dejándome en un mar de amarguras. 3100. Julio 21, 1900. Necesidad de la purgación. 1. Después de haber pasado un día adormecida y tan somnolienta que no sabía de mí misma, y habiendo recibido la comunión, me he sentido salir fuera de mí misma, y no encontrando a mi sumo y único bien, he comenzado a girar y girar, llegando al delirio. Mientras esto hacía, he sentido a una persona entre los brazos, toda velada, sin poder ver quién era. Entonces, no pudiendo resistir más, desgarré aquel velo y vi a mi suspirado todo. Al verlo sentí que quería prorrumpir en quejas y desatinos, pero Jesús, para terminar con mi impaciencia y mi delirio, me ha dado un beso. Ese beso me infundió la vida, la calma, acabó con mi impaciencia, tanto que no supe decir nada más. Entonces, olvidando todas mis miserias, y tengo muchas, me acordé de las pobres gentes y le dije a Jesús: aplácate, libra a tantos pueblos de destrozos tan crueles. Vayamos juntos a aquellos lugares donde suceden tales cosas, a fin de que reanimemos y consolemos a aquellos pobres cristianos que se encuentran en estado tan triste. 2. Y él: hija mía, no quiero llevarte porque tu corazón no resistiría ver matanza tan desgarradora. 3. Y yo: ah Señor, ¿cómo ha sido que permitiste esto? 4. Y él: es necesario, absolutamente, para la purga en todas las partes, porque en el campo sembrado por mí han crecido tanto las malas hierbas, las espinas, que se han hecho árboles, y estos árboles espinosos no hacen otra cosa que inundar mi campo de aguas venenosas y pestíferas, que si alguna espiga se mantiene intacta, no recibe otra cosa que pinchazos y fétides, tanto que no pueden germinar otras espigas, primero porque les falta el terreno ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, por los continuos pinchazos que reciben que no les dan paz. He aquí la necesidad de la matanza, para extirpar tantas plantas malas, y el derramamiento de sangre para purgar mi campo de las aguas venenosas y pestíferas. Por eso no te quieras entristecer al principio, porque no solo allá donde he mandado ya los flagelos, sino en todas las otras partes se necesita la purga. 5. ¿Quién puede decir la consternación de mi corazón al oír hablar de Jesús? Entonces de nuevo he insistido que quería ir a ver, pero Jesús, no prestándome atención, ha desaparecido, y yo, quedándome sola, he tomado el camino para ir, pero ahora encontraba a un ángel que me hacía retroceder, y ahora a almas purgantes, tanto que he sido obligada a regresar en mí misma. 3101. Julio 25, 1900. En Jesús no hay crueldad alguna, sino que todo es amor. 1. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha hecho ver una máquina donde parecía que se trituraran muchos miembros humanos, y en el aire como dos señales de castigos que daban terror. ¿Quién puede decir la consternación de mi corazón al ver todo esto? Pero el bendito Jesús, viéndome tan amargada, me ha dicho: 2. Hija mía, alejemos por un poco lo que tanto nos aflige y reconfortémonos con jugar un poco juntos. 3. ¿Quién puede decir lo que ha pasado entre Jesús y yo en este juego, las finezas de amor, las estratagemas, los besos, las caricias que recíprocamente nos dábamos? Si bien me sobrepasaba mi amado Jesús, porque yo, siendo débil, me sentía desfallecer, tan es verdad que, no pudiendo contener en mí lo que él me daba, he dicho:
Amado mío, basta, basta, que no puedo más, yo desfallezco, mi pobre corazón no es tan grande para ser capaz de recibir tanto, por eso basta por ahora. 4. Entonces, queriéndome reprochar mi hablar del otro día, dulcemente me ha dicho: 5. Dime tus querellas, dilo, dilo, ¿soy cruel? ¿Mi amor hacia ti se ha cambiado en crueldad? 6. Y yo avergonzándome toda he dicho: no señor, no eres cruel cuando vienes, pero cuando no vienes, entonces diré que eres cruel. 7. Y él sonriendo ante mis palabras ha agregado: 8. Sin embargo continúas diciendo que cuando no vengo soy cruel. No, no, en mí no puede haber ninguna crueldad, sino que todo es amor. Y debes saber que si es como tú dices, entonces el mismo ser cruel, es amor más grande. 3102. Julio 27, 1900. Ve los ataques a la Iglesia en la guerra de China. 1. Me encontraba toda preocupada por mi miserable estado, especialmente de que este no fuera más voluntad de Dios, considerando como indicio cierto el escaso sufrir y sus continuas privaciones. Mientras estaba consumiendo mi pequeño cerebro en esto y esforzándome en salir de este estado, mi siempre buen Jesús, como relámpago se ha hecho ver diciéndome: 2. Hija mía, ¿qué quieres tú que haga? Dime, yo haré lo que tú quieres. 3. Ante esta propuesta tan inesperada no supe qué decir, sentía tal confusión de que el bendito Jesús debiese hacer lo que yo quería, mientras que soy yo la que debe hacer lo que Él quiere, que he quedado muda. Entonces, al ver que yo no decía nada, como relámpago ha huido, y yo, corriendo tras esa luz me he encontrado fuera de mí misma, pero no lo he encontrado y he girado por la tierra, por el cielo, por las estrellas, y ahora lo llamaba con la voz, y ahora con el canto, pensando entre mí que el bendito Jesús al oír mi voz y mi canto quedaría herido y con seguridad lo encontraría. Ahora, mientras giraba, he visto la matanza cruel que se continúa haciendo en la guerra de China, las iglesias demolidas, las imágenes de nuestro Señor arrojadas por tierra, y esto es nada aún. Lo que me ha dado más espanto ha sido el ver que si ahora lo hacen los bárbaros, los seglares, después lo harán los fingidos religiosos, que desenmascarándose y haciéndose conocer quiénes son, uniéndose con los enemigos abiertos de la iglesia, darán tal asalto, que parece increíblemente humana. Oh, cuántas matanzas más crueles aún. Parece que han jurado entre ellos terminar con la iglesia. Pero el Señor tomará venganza de ellos destruyéndolos, por eso, sangre por una parte y sangre por la otra. Entonces me he encontrado dentro de un jardín que me parecía que era la iglesia, y dentro había una multitud de gente bajo aspecto de dragones, de víboras y de otras bestias enfurecidas, que devastando aquel jardín y luego saliendo de él, formaban la ruina de las gentes. Mientras esto veía he encontrado en mis brazos a mi amado Señor y le he dicho: finalmente te has dejado encontrar, ¿eres tú verdaderamente mi amado Jesús? 4. Y él: sí, sí, soy tu Jesús. 5. Yo quería decirle que librara a tantas gentes, pero él no haciéndome caso, todo afligido ha agregado: 6. Hija mía, estoy bastante cansado, vamos al lecho a reposar si quieres que me entretenga contigo. 7. Y yo, temiendo que se fuera hice silencio, haciéndole conciliar el sueño. Poco después ha reentrado en mi interior, dejándome reanimada, sí, pero sumamente afligida. 3103. Julio 30, 1900. Luisa detiene la espada de la justicia. 1. He pasado una noche y un día inquieta. Desde el principio me sentía salir fuera de mí misma, sin que pudiese encontrar a mi adorable Jesús. No veía más que cosas que me daban terror y espanto. Veía que en Italia se levantaba un fuego y otro que se estaba levantando en China, que poco a poco, uniéndose, se confundían en uno solo. En este fuego veía al rey de Italia, muerto repentinamente por engaño, y esto era como medio para avivar y engrandecer el incendio. En suma, veía una rebelión, un tumulto, una matanza de gentes. Habiendo visto estas cosas me sentí en mí misma, y sentía desgarrárseme el alma, hasta sentirme morir, mucho más que no veía a mi adorable Jesús. Después de mucho esperar se ha hecho ver con una espada en la mano, en acto de usarla sobre las gentes. Yo, toda espantada y siendo un poco atrevida, cogí la espada con la mano diciéndole:
Señor, ¿qué haces? ¿No ves cuántas aflicciones sucederán si usas esta espada? Lo que más me aflige es que veo que tomas en medio a Italia. Ah, Señor, aplácate. Ten piedad de tus imágenes. Y si dices que me amas, evítame este acerbo dolor. Y mientras esto decía, detenía la espada con toda la fuerza que podía. Jesús, dando un suspiro, todo afligido, me ha dicho: Dos, hija mía, déjala caer sobre las gentes, porque no puedo más. 3, y yo tomándola más fuerte: no puedo dejarla, no tengo valor para hacerlo. 4, y él: no te lo he dicho muchas veces, que estoy obligado a no hacerte ver nada, de otra manera no soy libre de hacer lo que quiero. 5, y mientras esto decía, bajó el brazo con la espada y se puso en actitud de calmarse de su furor. Poco después ha desaparecido y yo he quedado con un cierto temor, quién sabe, que a lo mejor sin dejarme ver me jalara la espada y la usara sobre las gentes. Oh Dios, qué angustia al solo acordarme. 3104, agosto 1, 1900. La humanidad de Jesús es el espejo de la divinidad. Castigos. 1. Continúa mi adorable Jesús viniendo poquísimas veces y por poco tiempo. Esta mañana me sentía toda aniquilada y casi no me atrevía a ir en busca de mi sumo bien, pero Él siempre benigno ha venido, y queriéndome infundir confianza me ha dicho: 2, hija mía, ante mi majestad y pureza no hay quien pueda estar de frente, más bien todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. El hombre quisiera casi huir de mí, porque es tal y tanta su miseria, que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que, atenuando los rayos de la divinidad, es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí, el cual, poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. Por eso tú estate siempre de frente a mi humanidad, teniéndola como espejo en el cual limpiarás todas tus manchas. Y no solo esto, sino como espejo en el cual reflejándote adquirirás la belleza, y poco a poco irás adornándote a semejanza de mí mismo, porque es propiedad del espejo hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él. Si así es el espejo material, mucho más es el divino, porque mi humanidad sirve al hombre como espejo para mirar mi divinidad. He aquí por esto que todos los bienes para el hombre derivan de mi humanidad. 3. Mientras esto decía, me sentía infundir tal confianza, que me ha venido el pensamiento de quererle hablar de los castigos, tal vez me escuchara y haría el intento de aplacarlo del todo. Pero mientras me disponía a esto, como rayo ha desaparecido, y mi alma corriendo detrás de él se ha encontrado fuera de mí misma. Pero no lo he podido reencontrar más, y con suma amargura mía he visto muchas personas que iban a las cárceles, a otros sectarios que salían para atentar contra otras vidas de reyes y de otros jefes. Veía que se carcomían de rabia porque les falta el medio para salir entre los pueblos y hacer matazón, sin embargo llegará su tiempo. Después de esto me he encontrado en mí misma, toda oprimida y afligida. 3105. Agosto 3, 1900. Dios obra solo sobre la nada. 1. Encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando y buscando a mi amante Jesús. Después de haberlo esperado largamente, ha venido y me ha dicho: 2, hija mía, ¿por qué me buscas fuera de ti, mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti? Cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Esfuérzate y ve. 3. Yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo, pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada, y los muros estaban todos cerrados, sin ninguna abertura. Se veía solo en el techo una abertura que correspondía al cielo, y en esta abertura residía nuestro Señor, sobre de una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada. Ahora, mientras estaba toda asombrada mirando, el bendito Jesús ha agregado: 4. Los cimientos formados en la nada significan que la mano divina obra ahí, donde está la nada, y jamás mezcla sus obras con las obras materiales.
Los muros sin abertura alrededor significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas, tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo, esto es, de la nada al cielo, y del cielo a la nada. Este es el significado de la abertura hecha en el techo. La estabilidad de la columna significa que el alma está tan estable en el bien, que no hay viento contrario que la pueda mover. Y yo que resido sobre esta, es indicio cierto que la obra hecha es toda divina. 5. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre esto? Pero mi mente se pierde y no sabe decir nada. Sea siempre bendito el Señor y sea todo para su gloria y honor. 3106, agosto 9, 1900. Todo lo que se quiere y desea, se debe querer y desear porque lo quiere Dios. 1. Esta mañana mi adorable Jesús no venía, y después de esperarlo mucho, en cuanto se hizo ver me ha dicho. 2. Así como un instrumento musical suena agradable al oído de quien lo escucha, así tus deseos, tus esperas, tus suspiros, tus lágrimas, resuenan a mi oído como una música de las más agradables. Pero para hacer que descienda más dulce y placentera, te quiero enseñar otro modo, esto es, desearme no como deseo tuyo, sino como deseo mío, porque yo amo grandemente manifestarme contigo. En suma, todo lo que tú quieres y deseas, debes quererlo y desearlo porque lo quiero yo, esto es, tomarlo de dentro de mí y hacerlo tuyo. Así será más agradable tu música a mi oído, porque es música salida de mí mismo. 3. Después ha agregado. Todo lo que sale de mí entra en mí, es por esto que los hombres se lamentan de que no obtienen tan fácilmente lo que me piden, porque no son cosas que salen de mí, y no siendo cosas que salen de mí, no es tan fácil que entren en mí y salgan después para darse a ellos, porque sale de mí y entra en mí todo lo que es santo, puro y celestial. Entonces, ¿por qué asombrarse si les viene cerrada la audiencia si lo que piden no es así? Por eso tú ten en tu mente que todo lo que sale de Dios entra en Dios. 4. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre estas palabras? Pero no tengo palabras para poderme explicar. Ah Señor, dame la gracia de que pueda pedir todo lo que es santo y que sea deseo y voluntad tuya, así podrás comunicarte conmigo más abundantemente. 3107, agosto 19, 1900. El amor estéril y el amor obrante. 1. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, mi amado Jesús se ha hecho ver en acto de quererme instruir, y poniendo como un ejemplo me ha dicho. 2. Hija mía, si un joven tomara esposa, y ella, llevada de amor hacia él, quisiera estar siempre junto a él, sin separarse ni un momento, sin poner atención a las otras cosas que le corresponden a una esposa para ser feliz a este joven, ¿qué diría él? Agradecería el amor de ella, pero ciertamente no estaría contento de su conducta, porque este modo de amar no sería más que un amor estéril, infecundo, que le causaría daño a ese pobre joven en vez de bien, y poco a poco este extraño amor produciría fastidio en vez de gusto, porque toda la satisfacción de este amor es de la joven. Y como el amor estéril no tiene leña para fomentar el fuego, muy pronto se reduciría a cenizas, porque solo el amor obrante es duradero, los demás amores, como humo se disipan en el aire, y después se llega al fastidio, a no tomar en cuenta y quizá a despreciar lo que tanto se amaba. 3. Así es la conducta de las almas que ponen atención solo a sí mismas, esto es, a su satisfacción, a los fervores y a todo lo que les agrada, diciendo que esto es amor por mí, mientras que todo es satisfacción de ellas, porque se ve con los hechos que no ponen atención a mis intereses y a las cosas que me pertenecen, y si llega a faltar lo que les satisface, no ponen más atención de mí, y llegan aún a ofenderme. Hija, solo el amor obrante es el que distingue a los verdaderos de los falsos amantes, porque todo lo demás es humo. 4. Mientras esto decía, veía a personas y como si yo quisiera poner atención a ellas, pero Jesús me ha distraído al decirme. 5. No quieras entrometerte en los actos ajenos, dejémoslos hacer, porque cada cosa tiene su tiempo. Cuando sea el tiempo del juicio, entonces será el tiempo de discernir todas las cosas, porque cribándolas muy bien se vendrá a conocer el grano, las pajas y la semilla estéril y nociva.
Oh, cuántas cosas que parecen granos se encontrarán en aquel día como pajas y semillas estériles, dignas solo de ser arrojadas al fuego. 3108. Agosto 20, 1901. Esta mañana mi adorable Jesús no venía, entonces después de mucho esperar, cuando mi pobre corazón no podía más, se ha hecho ver desde dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, no quieras afligirte porque no me ves, porque estoy dentro de ti, y desde aquí, por medio tuyo estoy viendo al mundo. Después ha continuado haciéndose ver de vez en cuando, sin decirme nada más. 3109. Agosto 24, 1900. Todo se convierte en bien para quien verdaderamente ama a Jesús. Habiendo pasado un día inquieta, me sentía toda llena de tentaciones y pecados. Oh Dios, qué desgarradora pena es el ofenderte. Hacía cuanto más podía por estarme en Dios, por resignarme a su santo querer, para ofrecerle por amor suyo ese mismo estado inquieto, para no ponerle atención al enemigo mostrándome con suma indiferencia, a fin de que no lo incitara yo misma a tentarme mayormente, pero con todo esto no podía hacer menos que oír el murmullo que el enemigo suscitaba a mi alrededor. Entonces, encontrándome en mi habitual estado, no me atrevía a desear a mi amado Jesús, tan fea y miserable me veía. Pero él siempre benigno con esta pecadora, sin que yo lo pidiera ha venido, y como si me compadeciera me ha dicho: hija mía, ánimo, no temas. ¿No sabes tú que ciertas aguas frías e impetuosas son más potentes para purificar de cualquier mínima mancha que el mismo fuego? Y además, todo se convierte en bien para quien verdaderamente me ama. Dicho esto ha desaparecido, dejándome reanimada, sí, pero débil, como si hubiese sufrido una fiebre. 3110. Agosto 30, 1900. Luisa va al purgatorio para aliviar al difunto rey de Italia. Habiendo pasado algunos días de privación y de amargura, en que a lo más he visto a Jesús alguna vez como sombra y relámpago. Esta mañana encontrándome en lo sumo de la amargura, y no solo eso, sino como si hubiese perdido la esperanza de volverlo a ver. Después de haber recibido la comunión, me parecía que el confesor ponía la intención de la crucifixión, entonces el bendito Jesús, para hacerme obedecer, se ha mostrado y me ha participado sus penas. Mientras tanto he visto a la reina mamá, que tomándome me ofrecía a él a fin de que se aplacara. Y Jesús, teniendo consideración de la mamá, aceptó el ofrecimiento y parecía que se aplacaba un poco. Después de esto la mamá reina me ha dicho: ¿quieres ir al purgatorio para aliviar al rey de las penas horribles en las cuales se encuentra? Y yo: mamá mía, como tú quieras. En un instante me ha tomado, y me ha transportado a un lugar de suplicios atroces, todos mortales. Allí estaba aquel miserable, que de un suplicio pasaba al otro, parecía que por cuantas almas se habían perdido por causa suya, otras tantas muertes él debía sufrir. Entonces, después de haber pasado yo por algunos de aquellos suplicios, él ha quedado un poco más aliviado, y la mamá reina me sustrajo de ese lugar de penas y me encontré en mí misma. 3111. Agosto 31, 1900. En las almas interiores no puede estar la turbación. Encontrándome en mi habitual estado y no viniendo mi adorable Jesús, estaba toda afligida y un poco pensativa sobre el por qué no venía. Después de mucho esperar y esperar ha venido, y viendo que de sus manos brotaba sangre, le pedí que de su mano izquierda derramara sangre sobre el mundo en provecho de los pecadores que estaban por morir y en peligro de perderse, y de la mano derecha que derramara su sangre en el purgatorio. Y él, escuchándome benignamente, se sacudió y derramó su sangre sobre una y otra parte. Después de esto me ha dicho: hija mía, en las almas interiores no puede estar la turbación, y si esta entra es porque el alma se sale fuera de sí misma, y haciendo esto hace de verdugo a sí misma, porque saliendo fuera de ella se aferra a tantas cosas que ve y que no son Dios, y a veces ni siquiera cosas que se refieren al verdadero bien del alma, por lo que regresando en sí misma y llevando cosas que le son extrañas, se tortura por ella misma y con esto viene a enfermarse a sí misma y a la gracia. Por eso, estate siempre en ti misma y estarás siempre en calma.
3. ¿Quién puede decir cómo comprendía con claridad y cómo encontraba la verdad en estas palabras de Jesús? Señor, si te dignas instruirme, dame gracia para aprovechar tus santas enseñanzas, de otra manera todo será para mi condena. 3112. Septiembre 1, 1900. La obediencia pone la paz entre Dios y el alma. 1. Continuando Jesús sin venir, estaba yo diciendo: mi buen Jesús, ven, no me hagas esperar tanto, esta mañana no tengo ganas de inquietarme y de buscarte hasta llegar a cansarme. Ven de una vez, pronto, pronto, así, por la buena. Y viendo que no venía, continuaba diciendo: se ve que quieres que me canse y que llegue hasta inquietarme, de otra manera no vienes. 2. Mientras esto y otros desatinos decía, Jesús vino y me ha dicho: 3. ¿Más sabrías decir que mantiene la correspondencia entre el alma y Dios? 4. Y yo, pero siempre con una luz que me venía de él, he dicho: la oración. 5. Y Jesús, aprobando lo que dije, ha agregado: pero ¿qué atrae a Dios a conversaciones familiares con el alma? 6. Y yo no sabía responder, pero enseguida la luz se ha movido en mi inteligencia y he dicho: si la oración vocal sirve para mantener la correspondencia, ciertamente la meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. 7. Él, contento de esto, ha replicado: ahora, ¿me sabrías tú decir quién rompe las dulces controversias, quién quita los amorosos enfados que pueden surgir entre Dios y el alma? 8. Y yo, al no responder, él mismo ha dicho: 9. Hija mía, solo la obediencia tiene este oficio, porque ella sola decide las cosas relacionadas entre el alma y yo, y surgiendo controversias, o bien algún enfado para mortificar al alma, al llegar la obediencia rompe las contiendas, quita los enojos y pone paz entre Dios y el alma. 10. Y yo: Señor, muchas veces parece que tampoco la obediencia quiere tomarse la molestia y se queda indiferente, y la pobre alma es obligada a estarse en aquel estado de controversias y de enfado. 11. Y Jesús, esto lo hace por un cierto tiempo, queriendo también ella complacerse en asistir a esas amables controversias, pero después toma su oficio y pacifica todo. Así que la obediencia pone la paz entre el alma y Dios. 12. Dicho esto, ha desaparecido. 3113. Septiembre 4, 1900. La impureza y las obras buenas imperfectamente hechas, son alimento repugnante para Jesús. 1. Habiendo recibido la comunión, mi adorable Jesús me ha transportado fuera de mí misma, haciéndose ver sumamente afligido y amargado. Entonces le pedí que derramara en mí sus amarguras, pero Jesús no me hacía caso, pero insistiendo, después de mucho tiempo se ha complacido en derramarlas. Después de haber derramado un poco de amargura le pregunté: Señor, ¿no te sientes mejor ahora? 2. Y él: sí, pero no era lo que derrame lo que me causaba tanta pena, sino un alimento nauseante e insípido que no me deja reposar. 3. Y yo: derrama un poco en mí, así te aliviarás un poco. 4. Y él: si no puedo digerirlo y soportarlo yo, ¿cómo lo podrás tú? 5. Y yo: conozco que mi debilidad es grande, pero tú me darás gracia y fuerza, y así tendré éxito en contenerlo en mí. Comprendía que ese alimento nauseante eran las impurezas, lo insípido, las obras buenas malamente hechas, todas deterioradas, que a nuestro Señor le son más bien de fastidio, de peso y casi desdeña recibirlas, porque no pudiendo soportarlas las quiere arrojar de su boca. ¿Quién sabe cuántas de las mías estaban ahí? Entonces, como obligado por mí, ha derramado también un poco de aquel alimento. Cuánta razón tenía Jesús, que era más tolerable lo amargo que aquel alimento nauseante e insípido. Si no fuese por su amor, a ningún costo lo habría aceptado. 6. Después de esto, el bendito Jesús me ha puesto el brazo detrás del cuello, y apoyando su cabeza sobre mi hombro, se ha puesto en actitud de tomar reposo. Mientras reposaba me he encontrado en un lugar donde había por piso muchas tablas móviles, y abajo el abismo. Yo, temiendo precipitarme, lo desperté, invocando su ayuda, y él me ha dicho: 7. No temas, es el camino que todos recorren.
No se necesita otra cosa que toda la atención, y como la mayor parte caminan distraídos, esta es la causa por la que muchos se precipitan al abismo, y pocos son los que llegan al puerto de la salvación. 8. Después de esto ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí misma. Deo gratias, nihil obstat, canonico Annibale, M. di Francia, Ecl. Imprimatur, Arzobispo Giuseppe M. Leo, octubre de 1926. 1. Este libro ha sido traducido directamente del original manuscrito de Luisa Picarreta. 2. O sea que se puso en este estado en el año 1888, a la edad de 23 años. 3. No se tiene noticia de esto.